Hola y bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo. También te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 45 de Doctor Milagro. El Dr. Ali, junto a Ashley, piensan en algún método para ayudar a Cemal, y ya cuando se habían dado por vencido, Ali logra encontrar algún método factible gracias a Ashley, por lo que decide salir corriendo hasta la casa del Dr. Ferman a decirle lo que se le había ocurrido. Al día siguiente, Betul sospecha, luego de tener una extraña conversación con su hermana mayor, en la persona que sería su donante, por lo que a escondidas y, luego de engañar a Gulzin y Gunesh, logra acceder a los archivos de su acta médica, enterándose así que la persona que le donaría su intestino sería su propia hermana mayor. Betul se siente muy mal tras enterarse de eso, y decide fugarse del hospital. El Dr. Ferman, por su parte, le otorga la operación de Betul al Dr. Ali, quien muy feliz de saber que, por primera vez, estará al mando en una operación, decide ir a contarle a Betul. Grande es su sorpresa al llegar, ya que no encuentra a la niña en la habitación, por lo que decide pedir ayuda para que la busquen entre todos. Por otro lado, en la operación de Cemal, se llega a complicar su salud, pero gracias a los doctores, logran estabilizarlo, por lo que resulta exitosa dicha operación. Ya en su habitación, los doctores le comentan que su operación salió bien, pero que tiene que pasar por terapias intensivas. En ese momento, Cemal recibe la visita de la mujer a quien él ayudó, quien le dice que lo ha estado buscando por todos los hospitales de la ciudad. Belis, por su parte, decide buscar a Betul a través de las cámaras de seguridad, por lo que llega a detectar que la pequeña se escapó del hospital. La enfermera Selby le cuenta al Dr. Adi la razón por la que Betul se llegó a escapar, por lo que Gulzin llora y se siente culpable. El Dr. Ali, muy apenado, se retira del hospital por saber que Betul se escapó de ese lugar, pero lo que no sabe es que Betul lo ha estado siguiendo a escondidas hasta llegar a su casa. Cuando Ali, junto a Ashley, estaban por salir de su casa para buscar a Betul, se sorprenden al encontrarla sentada frente a su puerta. Inmediatamente deciden entrar a la pequeña, y ella, muy triste, le dice a Ali que se escapó porque se enteró que su hermana sería su donante, y le pidió que no la opere y que la deje morir para así no lastimar a su hermana. Ali, triste por lo que escuchaba, le dice que él también pasó por lo mismo con su hermano, quien, según él, murió por su culpa, y que hasta el momento no entiende por qué pasó eso. Pero también dijo, algunas personas están en este mundo para salvar a otras, y lo que podemos hacer es agradecer al mundo por sus vidas. Con esto, Ali le está enseñando a Betul que, a pesar de no entender por qué su hermano tuvo que morir, él siempre en manera de agradecimiento, se esfuerza por cumplir su sueño de ser el mejor doctor y poder así ayudar a otras vidas, para así conmemorar la vida de su amado hermano.